cuyos miembros desempeñaron acaso alguna alcaldía rural por toda función pública, pero que constituyeron, no obstante, las más recias células de la sociedad en gestación. Me refiero a los antiguos pobladores de estancias, releas iletradas y laboriosas, que afrontaron la soledad y la barbarie sin advertir siquiera que al amasar su propia fortuna fundaban la riqueza del país y echaban los cimientos de su futura independencia política. ¿Por qué iniciar el abordaje del tema que propusimos con una mención a esta polémica implícita que apenas rozó el ambiente intelectual en el conformista Uruguay de los años 20? Por una razón ineludible. Zunfelde expresaba en las páginas del vocero oficioso del poder la desconfianza ante cualquier visión del pasado que se alejara del esquema interpretativo del presente y orientador del futuro que se predicaba como inmutable y justo. Actitud ganada por el anacronismo, sin duda, aletargante en términos de un saber racional, pero hegemónica en el discurso público oficial y en el seno de la intelectualidad aledaña. Por otra parte, ¿cómo no traer a colación esta incapacidad para advertir el potencial que la genealogía porta para el perfeccionamiento del conocimiento histórico? ¿Cuánto ayuda a develar conductas, prejuicios, opciones, estrategias? Si la genealogía y esa visión de la genealogía ha sido y en buena medida sigue siendo uno de los inconvenientes para validar científicamente a la disciplina en el concierto de las ciencias humanas. Una reciente encuesta de genealogía es todavía minusvalorada o recluida a una función algo más que rutas prefijadas, y hacerlo para múltiples indagatorias. Un texto que resume la generosidad de su autor para con sus colegas y sobre todo para con los futuros cultores de la disciplina. De allí el valor que adquiere la autocrítica que al cerrar la presentación de su segunda edición, a la postre póstuma, adoptaba Apolan al decir: nadie mejor que nosotros para advertir los defectos y las insuficiencias de la primera edición de Génesis, que consideramos actualmente solo una primera aproximación a lo que podría ser semejante obra, lamentando que nuestra edad nos obligue a publicar también esta segunda edición en un estado susceptible a sensibles mejoras. Un trabajo como el presente nunca llega realmente a su fin, queda siempre algo para agregar. Un hallazgo en fuentes no exploradas o ignoradas puede arrojar luz sobre algo no aclarado aún suficientemente o ampliar datos ya conocidos. Lo repetimos hoy y lo recalcamos a pesar de haber adquirido su segunda edición, un múltiplo de la extensión de la primera. De la mano pues de un criterio teórico socialmente incluyente y de un método riguroso, la genealogía alcanzó en Uruguay su definitivo rango científico y su inexcusable concurrencia al desafío de comprender el pasado. A partir de entonces, su cultivo exigió una ponderación especial para que los factores que habían contribuido a su corrupción no hicieran nuevamente irrupción en la sociedad empecinadamente democrática que Uruguay ha pretendido ser. Más aún, para fortalecer esa tendencia democratizante, la genealogía debe transformarse en develadora de situaciones que contravienen los preceptos igualitarios del sistema institucional uruguayo. ¿Cómo hacerlo? Examinando las diversas prácticas que a lo largo de la historia del país
consagraron desigualdades fundadas en el linaje de pertenencia. Por ejemplo, los múltiples cauces del nepotismo en el acceso a la función pública. La política de premiación a los descendientes de figuras meritorias, o no tanto, en variados ámbitos del quehacer social, cultural o político, consagrada por el régimen de las pensiones graciales, a las que se referirán dentro de un rato Rivero y Aspiros. O la cooptación por razones generalmente inconfesadas de tradición familiar en funciones de dirección o representación pública, para señalar algunos de los campos posibles. Y exponiendo los sustentos genealógicos de las respectivas situaciones. ¿Que esto puede ser molesto? Probablemente, pero en todo caso pondrá a la genealogía en las antípodas de la antigua condición servil que la envileció. Su reconversión democrática le permitirá, en todo caso, cumplir con lo que Lucien Febvre vislumbraba como contribución innovadora de las monografías de familia. El gran historiador francés decía: constituyen otro medio de alcanzar la realidad social, no menos útil ni menos indispensables para el estudio y la investigación. Las monografías de familias evidencian los problemas más raros, más delicados, más particulares, ponen mejor en contacto con la vida, provocan sorpresas, revelan accidentes, inquietan, hacen reflexionar. Apliquemos estos conceptos a la realidad histórica de nuestro país, por ejemplo, en el plano político. Provocaremos sorpresas, sin duda. Inquietaremos a la ciencia política, es de esperar. Haremos reflexionar a los ciudadanos, no está mal. Buena contribución, en fin, a la sociedad en su conjunto. Nos hemos detenido a pensar que sin tener un régimen monárquico, Uruguay presenta un caso de adscripción familiar al poder que ha superado el siglo y medio de existencia. La familia Valle ha dado 5 titulares del Poder Ejecutivo: presidentes de la República, o miembros del Consejo Nacional de Administración o del Consejo Nacional de Gobierno, a lo largo de 4 generaciones sucesivas: la del general Lorenzo Valle Grau, la de don José Valle Ordóñez, la de Luis Valle Berres, la de César Valle Pacheco y la de Jorge Valle Ibáñez. Gobernantes que en conjunto ocuparon esas funciones ejecutivas a lo largo de 32 años, la cuarta parte casi del tiempo transcurrido entre la elección del primero por la Asamblea General en 1868 y la entrega del poder del último en marzo de 2005. Si a esta incidencia en el quehacer político se agregara en el análisis de la misma familia el ejercicio de funciones legislativas por parte de miembros de ella, se extendería sensiblemente el lapso de incidencia y el número de generaciones involucradas. Serían 60 años y 5 generaciones. Y todo esto sin entrar a considerar que a la hora de elegir sus ministros de Guerra y Marina, antigua denominación del Ministerio de Defensa Nacional, el general Lorenzo Valle optó por su cuñado, Trifón Ordóñez Duval, y José Valle Ordóñez en su primera presidencia lo hizo por su primo político, esposo de Amalia Ordóñez San Martín, el general Eduardo Vázquez. Ni tampoco mentar que uno de los bisabuelos de José Valle Ordóñez fue aquel francés Alejandro Duval que engendrara en María Luisa Rivera, hermana de Fructuoso, al discutido Bernabé. Ni por fin especular con los sutiles nexos que se establecerían ya en la etapa epilogal del vallismo ortodoxo a la hora de elegir candidato vicepresidencial para la fórmula encabezada por el general Óscar Gestido y hallarlo en un sobrino nieto de doña